donde dice que las salas seccionales administrativas deben participar en los subcomités, en el Comité de Justicia Transicional. ¿Y cuál es el propósito de esto? Es que conjuntamente, si allí está la Procuraduría, si allí está también representado el Consejo Superior de la Judicatura, si allí están los organismos, digamos, que tienen que hacer este control, están evidenciando esto, si con ello pudieran actuar. Ahora, si como usted me dice, tendría que pasar por una denuncia particular, pues entonces habría que ver qué otros bienes. Pero este escenario, digamos así, no me voy a detener como en lo interno de la unidad de restitución, pero este escenario así está dispuesto ¿para qué? Aquí empezamos a dibujar una ruta de lo que hacemos para poder llevar este monitoreo al cumplimiento de las sentencias. Con todos los que ya vimos, empezamos a decir, bueno, entonces, los jueces nos notifican a las instituciones y a los entes territoriales, ¿cierto? Porque también hay órdenes en cabeza de los entes territoriales. Como dije, nos pusimos de acuerdo para que hubiera unos correos oficiales en donde se nos notificara porque era parte, y lo pongo, digamos, muy respetuosamente entre comillas, pero sí, en parte, una de las excusas de la institucionalidad para no haber cumplido algunos fallos de restitución es que no habían sido notificados. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a crear este mecanismo donde efectivamente nos aseguramos de que haya los canales idóneos para que se nos notifiquen, y en eso nos pusimos de acuerdo. Bueno, nosotros como unidad de restitución, que tenemos como representantes de las víctimas la notificación de todas las sentencias, entonces construimos una herramienta donde estamos sistematizando la información de cada una de esas sentencias de restitución. ¿Y qué hacemos? Entonces, le llega la sentencia a cada entidad, entre ellas la unidad de restitución, a cada ente territorial, y lo que tenemos es que leerla, hacer el análisis, hacer el reparto de quiénes son los que tenemos que cumplir en cada una de las órdenes que allí está contenida, pero adicional a eso también mirar si habría que hacer aclaraciones, porque es otro de los puntos en los cuales las entidades a veces se escudan o tienen razón. A veces algunas órdenes, como decía la misma magistrada, a veces algunas órdenes vienen muy genéricas, entonces dan pie para que la institución entre unas y otras digamos, no, es usted, y en última no es nadie. Entonces, esas algunas órdenes que ameritan que nosotros solicitemos aclaraciones a los jueces para que diga más enfáticamente, usted haga esto, usted haga esto, usted haga esto, es como el análisis que hacemos con toda la institucionalidad. Nosotros entonces desde el Grupo Gestiones Nariz de la Unidad de Restitución, junto con la Dirección Jurídica, acopiamos todas las sentencias, las sistematizamos en la herramienta que llamamos herramienta colaborativa para tener una información general del país al servicio de toda la institucionalidad para esto. Este ejercicio de sistematización lo enviamos mensualmente a cada institución. Hicimos un acuerdo en el grupo de monitoreo a fallos, mediante el cual estamos los terceros viernes de cada mes enviamos, es decir, le hacemos un envío mensual a cada una de las instituciones de esta herramienta colaborativa con todo lo que salió en el mes de sentencias, órdenes, ya les voy a mostrar todas las variables que contiene esa herramienta, y a su vez a los 15 días cada institución en el orden nacional, cada institución del ámbito nacional nos reporta que ha cumplido, que no ha cumplido, y pues digamos nos reporta es el propósito, ¿cierto? Porque todavía no hemos logrado que todas nos reporten, pero ya digamos vamos a ver un poco ese balance. Y el propósito final de esto no es una función disciplinaria que de nuevo no tenemos, ¿cierto? Pero sí es que entre todos hagamos un análisis de cómo vamos en el cumplimiento de cada una de las sentencias, de cuáles son los cuellos de botella, dónde están los principales vacíos, qué tenemos que hacer, quiénes podemos hacer
que para poder cumplir esas sentencias. Eso es como el ejercicio analítico que proponemos que hagamos en el grupo de monitoreo de fallo y que es el ejercicio que proponemos también en lo territorial para estos subcomités o mesas de restitución o el mismo Comité de Justicia Transicional, pero que hagamos esos análisis y ya vamos a mirar con qué información. Bueno, entonces decimos, lo que nos interesa aquí es sobre todo identificar cuáles son las dificultades, los cuellos de botella para cumplir y cómo proponemos acciones para superar esas dificultades. Y esto pues estamos todavía en construcción, esto pues como ustedes ven lleva un añito largo, estamos en construcción del módulo de monitoreo post-fallo en el sistema de la unidad de restitución. Sí, por favor. Bueno, si quieres, sáltate esa diapositiva porque de alguna manera es esta misma ruta. Pues quizá aquí señalar que lo que queremos hacer énfasis aquí es que a nivel territorial lo que esperamos es que este ejercicio que ya estamos adelantando desde julio del año pasado, iniciamos este ejercicio digamos con la herramienta colaborativa, lo que estamos esperando es que a nivel territorial también lo hagamos. Tenemos todavía desbalances en eso de que desde los comités de justicia transicional o desde las alcaldías y gobernaciones donde hay sentencias nos estén reportando más sistemáticamente esta información. Sí. Bueno. Esto simplemente es para denotar un poco esquemáticamente cuál es como el intercambio y el flujo que esperamos entre todos estos escenarios. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, lo que decimos es que en esos escenarios de monitoreo a fallos, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros como unidad de restitución proponemos y proporcionamos esa herramienta, que puede ser, por lo pronto, es simplemente una base de datos prácticamente, ¿no es cierto? Que estamos pasando pues a una herramienta de un software más fortalecido, pero lo que proponemos es que así como nosotros a nivel nacional recogemos toda la información sobre cumplimiento y dificultades, en el ente territorial también recojan lo propio con respecto a las entidades del orden territorial y que pueda haber un flujo de información desde lo nacional a lo territorial, es decir, que nosotros informemos en lo territorial cómo van el INCODER, el IGAC, la Superintendencia de Notariado y Registro, que incluso pues fue un logro que la Superintendencia nos dijera sí. Nosotros vamos a copiar toda la información de todas las oficinas de registro de instrumentos públicos del país y la vamos a reportar a nivel nacional, porque como superintendencia pues las oficinas de registro tienen cierta autonomía, pero igual, entonces la idea es que en esta herramienta podamos por una parte informar cuáles son las nuevas sentencias cada mes, cuáles son las órdenes en cabeza de quién están y de vuelta cada una de las instituciones nos pueda reportar los avances. En segundo lugar, pues generar estos espacios de diálogos y de coordinación entre las entidades y entre estas con la rama judicial. Allí enfatizamos en eso porque si efectivamente creemos que este también es un escenario importante para que jueces y magistrados también estén al tanto de cómo vamos en el ejercicio. Se coadyuva al cumplimiento de las órdenes facilitando la identificación de obstáculos o limitantes, propendiendo al diseño de acciones de mejora. Por ejemplo, la semana pasada hicimos un ejercicio desde el subcomité de restitución a nivel nacional, en donde nos reunimos todo un día en unas mesas de trabajo que se basaron en la identificación de esos cuellos de botella muy gruesos que tenemos para cumplir órdenes. Y quizás si aquí hay representantes de las entidades podrán entenderlo mejor. Entonces, hay un cuello de botella muy grueso en el tema de identificación y ubicación de las personas que tenemos que, restituir con el goce efectivo de derechos. Entonces,
Por ejemplo, el SENA nos dice no, pues es que aquí en tal sentencia no vienen plenamente identificados o las cédulas y mucho menos la ubicación de las personas. ¿Cómo hacemos para conseguir esa información? Entonces estamos haciendo todo un ejercicio para mirar cómo institucional e interinstitucionalmente complementamos toda esa información. Hay otro cuello de botella que tiene que ver con algo que mencionaba la magistrada esta mañana, y es que algunas sentencias están fallando sobre una masa sucesoral y no, digamos, sobre cada una de las personas ya como resuelto el proceso. Entonces allí estamos mirando interinstitucionalmente cómo afrontamos eso, porque para la oficina de registro, para el IGAC, no se puede actuar, digamos, sobre toda esa masa sucesoral. Hay que mirar cómo se desarrolla el proceso, etcétera. Entonces estamos haciendo un trabajo ya sobre cuellos de botella, qué salidas o cómo resolvemos el tema. Bueno, la idea es que elaboremos unos reportes periódicos consolidados y analíticos acerca de la evolución y la tendencia de los contenidos de los fallos en apoyo al funcionamiento del sistema y de las entidades que lo conformamos. Y se aportan pues lineamientos que sirven para la Secretaría Técnica del Grupo de Monitoreo de Fallos del Subcomité de Restitución de Tierras. Ya vamos a empezar a ver un poco más, digamos, como en detalle. Sí, bueno. Doctor, usted no ha encontrado en esos ejercicios que una de las limitaciones más importantes que tienen las entidades que tienen asiento en el país, receptora de las órdenes de los jueces, tiene que ver con el aspecto económico? Aquí el único que puede cumplir la unidad de tierra, porque tiene un fondo y tiene plata para acercar proyectos, y la orden clara en un proyecto productivo, es el único que cumple, porque tiene la plata. Pero al pobre municipio le dan la orden de hacer la vía. Y usted sabe que a los municipios colombianos los tratan como menores de edad. ¿Eso qué quiere decir? Las regalías son para esto y esto, los recursos generales de la nación que te enviamos son para esto y esto. Todo lo que perciben los municipios, la ley o el acuerdo dice para qué, no dice nada para restitución de tierra. O sea, el tema de servicios públicos es un tema costosísimo, supone una alta inversión. Los jueces le ordenan luz, agua, allá a la parcela. ¿Sí? Movilidad. Entonces, aquí hay un gran problema que tienen las entidades territoriales, es el factor económico. Eso debe identificarse y evidenciarlo y ponerlo allá en el curbito de la discusión, doctora, porque es muy fácil asignarle competencias a la gente, pero no darle con qué asumir la competencia. Excepto la unidad de tierra, que tiene un fondo y si tiene plata para lo que usted quiera, porque tiene un fondo. Si hay que compensar, tiene que compensar. Si tiene que el proyecto productivo, aquí está la plata, si tiene que, aquí está porque la tiene, pero los demás no la tienen. Es un gran problema. A ver, digamos, la unidad de restitución de tierras, por ley sí tiene la plata del fondo que le dice taxativamente a qué está destinada la plata, que es el tema de compensaciones y para alivio de pasivos. Eso, digamos, es lo que tiene. El resto de la plata la unidad la gestionó. Entonces, la plata para proyectos productivos no es una competencia de la unidad, misionalmente ni por ley lo tiene, pero gestionó porque se dio cuenta que es uno de los factores primordiales como medida complementaria a la restitución jurídica y material para poder regresar al predio con algo para poder subsistir. Entonces, digamos que es un poco también mostrando la voluntad que se tiene para que porque hay organismos internacionales dispuestos a cooperar con Colombia para eso, y como Colombia tiene la entidad con la mitad de la plata, pues fue fácil esa gestión. Pero vamos a los municipios, vamos a los departamentos. No, la plata de proyectos productivos no es de organismos de cooperación, la plata la puso el Ministerio de Agricultura de su presupuesto. Dando la razón, pero por el municipio le están dando. Claro, no, entonces allá voy. Ahorita enseguida que miremos las variables que tiene la herramienta, tenemos que mirar cómo desde el Subcomité Técnico Nacional de Coordinación Nación-Territorio por ley se dijo, ya le doy la palabra, se dijo que tienen que... Perdona, el tema económico yo también pienso que es una política, porque hay unos departamentos del país que tienen volcados en la víctima un gran presupuesto, ¿no? Dentro de la atención territorial, que es importante. Vemos el departamento del Mesa, por ejemplo, sí, y encontramos más de voluntad política a
decir que no hay recursos? Yo creo, Loris, que digamos, hay las dos cosas. Digamos, hay por una parte, en algunos casos, y no podríamos generalizar, un problema más de voluntad política, de entendimiento, de comprensión y de compromiso con el tema, ¿cierto? Y para destinar recursos. Pero también hay aquellos municipios y departamentos que, por ejemplo, pueden tener más regalías para poder destinar más recursos, o puede haber mayor capacidad de gestión, etc. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde el nivel nacional? Justo lo que estamos diciendo es cómo desde lo nacional hay una obligación del Ministerio del Interior que le dice que diseñe el sistema de corresponsabilidad de la nación con el territorio, y allí eso yo creo que ya tienen que estar haciendo como eventos donde estén difundiendo o enviando eso a los entes territoriales, pero allí lo que se nos dice es cómo tenemos que concurrir las instituciones del orden nacional en lo territorial. Y ya desde la unidad de restitución y en el subcomité de restitución estamos haciendo gestiones, por ejemplo, con ANSPE, que tiene toda la capacidad de gestión, o con la unidad de consolidación, para concurrir con los municipios, que es cierto. Hay municipios, categoría 6, que no tienen recursos, que su capacidad para gestionar también es, digamos, bastante limitada, y efectivamente nos corresponde a las entidades del orden nacional mirar cómo concurrimos y cómo apoyamos y complementamos eso, en lo cual no puede responder. Pero hay que tener el pulso a través de este mecanismo de monitoreo de cuáles son esos entes territoriales que han tenido dificultades para cumplir algunas órdenes, y cómo podemos entonces entrar a apoyar desde el orden nacional. Muy grosso modo, entonces, acá en esta herramienta colaborativa contiene aquí la sistematización de lo que llamamos como los datos de la sentencia y los datos del solicitante. Luego están identificados los datos del predio. En un segundo módulo, esto es, digamos, como la sistematización del caso. En un segundo módulo tenemos la información de cada una de las órdenes. Ay, qué pena con usted. Cuénteme, que usted me va a pedir la palabra. Antes de que se saca de allí de ese pedacito. Mire, nosotros le hemos solicitado al Ministerio del Interior, inclusive a la Corte, porque es que en el año 2010 la Corte Constitucional, a través de la sentencia T083, le dio garantía, le dio garantía a todos los alcaldes del país para que, mediante solicitud que iban a enviar al ministerio, dijeran qué plata necesitaban para poder prepararse para cumplirle a las víctimas en cada uno de sus entes territoriales. Hubo en Córdoba 3 alcaldes que asistieron y que tuvieron en cuenta eso, y aquí vinieron. El resto no apareció por ninguna parte porque pensaron egoístamente en que ellos no iban a administrar ese presupuesto, porque inmediatamente al año siguiente iban a entrar nuevos alcaldes y entonces ya ellos no iban a administrar eso. Porque no tienen la concepción de que no es la persona como tal, sino el ente territorial el que se beneficia del hecho. En consecuencia, hemos dicho, bueno, señores del ministerio, denle la oportunidad a los alcaldes actuales, así como se la dieron a aquellos en 2010, para que estos soliciten también y denle las herramientas para ellos poder trabajar con las víctimas, ¿cierto? Eso no ha sido posible, porque no entendemos de qué manera están pensando también el ministerio. Sí, digamos que hay ya históricamente muchos instrumentos y mecanismos y llamados de la Corte también para la actuación de los entes territoriales, donde hay bastantes cuellos de botella en esta actuación. Cuando no hay recursos, incluso la Constitución lo dice en un artículo por ahí, la inversión tiene que hacerse allá donde están las clases menos favorecidas. Y bueno, voy a decir algo, pero que conste que yo soy de Montería. Yo me pregunto, ¿cuánto vale el puente elevado que están haciendo en la 29? De la 31,
Entonces, eso vale N millones de pesos. Lo que pasa es que la inversión no se hace y usted va a un campo de Córdoba, por decir algo, el sector de Moritó que queda en la vía Arbolete, y usted lo que ve que los carros por ahí no pueden transitar. El campesino no puede traer el pancoger acá a la cabecera municipal porque la vía no sirve. Y si es el camino de Leticia, el señor procurador lo sabe, la gente que hemos estado allá, 2 aguaceros y eso se daña. Entonces, ¿qué? No saben priorizar los recursos y poner ahí, buscar el nido de la casa donde en realidad está. Porque el dinero hay. Vaya que hay plata para todo. Incluso yo he visto aquí en Montería, y se lo voy a decir, por ustedes lo han visto. He visto que calles que están buenas las han roto. Y le voy a poner un ejemplo. La calle que está, la carrera que está en la 26 con 27 con quinta, esa calle estaba buena y la rompieron. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Que no hay una manera de ayudar en realidad, o no ayudar, porque es obligación constitucional llevar los recursos allá donde la persona que más lo necesita y quiere son los que más lo necesitan, las víctimas. Esto es como el cumplimiento de una acción de tutela. Busque recursos donde tenga y cumpla la tutela. Y yo también lo decía en Cartagena, es obligación de las entidades al momento del presupuesto, que dice ahorita, el doctor sabe más que yo de eso, la manera como montan los presupuestos que ya están listos como para octubre. Entonces, desde ahora tienen que estar pensando, incluir en el presupuesto dinero para las víctimas, para cubrir todas las necesidades. Y es que aquí todos tienen que poner. La normalidad dice, todos, hay una corresponsabilidad de todas las entidades del Estado. Todos son corresponsables, luego todos tienen que poner dinero y poner recursos en esto. ¿Por qué? Porque la paz nos cobija a todos, no solamente a unos cuantos. Efectivamente, como lo han mencionado en las dos intervenciones, la misma ley y el sistema de corresponsabilidad que les están mencionando ahora, le dicen a los departamentos cómo tienen que concurrir y cómo tienen que subsidiariamente atender con los entes municipales que no tengan una capacidad presupuestal. Pero le ha dado a todos los entes territoriales adicionalmente la posibilidad de informarnos a nivel nacional cuáles son los que no tienen esa capacidad para nosotros priorizar los recursos a nivel nacional. Pero realmente allí no hay un suficiente flujo de información que nos diga a nosotros prioricemos acá. Esto, de todas maneras, es lo que ya nos está obligando, porque obviamente las órdenes de los jueces se cumplen, ¿sí? Se cumplen, y si no, pues nos van a requerir. Entonces, esta es una manera como efectivamente nosotros nos vemos obligados a priorizar nuestros recursos y a incluso flexibilizar la forma de actuación de las instituciones. En eso, por ejemplo, hemos sido insistentes con alguna institución que ya se ha mencionado acá, que es el Banco Agrario. Si el Banco Agrario, a pesar de que la ley dice que si es a través del subsidio para vivienda de interés social, ¿cierto? A pesar que la ley lo dice, ellos tienen que darse cuenta que tienen que flexibilizar su oferta institucional, porque de la forma como están respondiendo, en los tiempos que están respondiendo, pues no van a poder cumplir con los fallos, ¿sí? Y en eso hemos trabajado muy insistentemente. Se han hecho 2 convenios con la unidad de restitución para que efectivamente el banco pueda responder de una manera más ágil, y allí vamos. Pero ese es el tipo de, digamos, insistencias que estamos haciendo desde la unidad de restitución. Me dicen aquí que tenemos ahorita el refrigerio, entonces si quieren cortamos acá porque después viene como una información más detallada sobre los fallos. Gracias. Esta herramienta. Entonces, lo primordial que quiero mostrarles es que en ella
se establece por cada una de las sentencias que emiten los jueces o magistrados en todo el país, se describe cada una de las órdenes y se describe a quién le asignan los jueces el cumplimiento de cada una de esas órdenes. Y bueno, tiene otra serie de variables allí que ya vamos a ver la información que nos ayuda a tener para el análisis, y tiene el último bloque de variables que se refiere a el reporte de las acciones de cumplimiento, que estamos allí en un ejercicio con cada una de las instituciones de construcción de las rutas de cumplimiento de cada tipo de orden. Vamos a mirar qué es la información que nos permite tener esta herramienta. Bueno, en primer lugar, tenemos una información sobre el total de las sentencias que se ha emitido, como les decía, desde octubre del 2012, que tenemos las primeras sentencias. Aquí hay una gráfica que nos muestra año a año cuántas sentencias se han emitido. Si quieres pasamos a la otra. Bueno, para un total, en este momento nosotros tenemos sistematizado en esta herramienta un total de 534 sentencias, ¿no es cierto?, con un reporte a julio, al 10 de junio. Sin embargo, ya están en proceso de sistematización en esa herramienta. Tenemos un total de órdenes notificadas de 564. 564 es el universo total, aunque lo que vamos a ver de información se refiere a 534. Es decir, en general nosotros mensualmente llevamos una semanita de trabajo de 30 órdenes que aún no se reflejan en toda esta información. Bueno, y esto simplemente está reflejando mes a mes cómo se han dado las órdenes. En general nosotros tenemos los picos de notificación o emisión de sentencias entre los meses de mayo y julio, que es, digamos, corresponde como a los meses en los que estamos, por una parte nosotros presentando demandas y los jueces y magistrados fallando. Dame un segundito la anterior. Para un total nacional de sentencias de restitución de tierras de 171 durante 2014, si quieres lo siguiente. Ahora, ¿cuál es la distribución de estas sentencias, de estas 534 sentencias entre las entidades del orden nacional y las entidades del orden territorial? Tenemos un 79% con 6.740 órdenes. Ya no estamos hablando de la variable sentencias, sino de la variable órdenes para las entidades del orden nacional. Un 16% con 1.387 órdenes a los entes territoriales. Y tenemos otras que se refieren a nivel territorial, pero que están, por ejemplo, hay un porcentaje grandecito en cabeza de los circuitos judiciales, porque algunas órdenes, varias órdenes, le dicen a los jueces civiles, municipales o promiscuos que tienen que contribuir con la entrega material del predio, por ejemplo. Ese es un caso de otras órdenes que le corresponden al ente, digamos, al nivel territorial. Ahora, esta otra variable nos permite saber el número de concentración de sentencias y de órdenes en cabeza de las entidades. Aquí están reflejadas sobre todo las del orden nacional. Entonces aquí estamos diciendo, para el nivel nacional hay un total de 6.740 órdenes, ¿sí?, de las cuales 5.692 corresponden a 8 instituciones. Más del 80% de las órdenes que nos dan los jueces las estamos cumpliendo entre estas instituciones. La Superintendencia de Notariado y Registro, que como les dije, pues nos reporta el cumplimiento o las órdenes que están en cabeza de las oficinas de registro de instrumentos públicos, la unidad de restitución de tierras, la unidad para las víctimas,
la Fuerza Pública, el IGAR, el Ministerio de Agricultura, ICODER, el Banco Agrario, SENA y el Centro de Memoria Histórica. Hasta aquí, 2, 4, 6, 8, tenemos más del 80% de las órdenes por cumplir para las sentencias. Esta es la variable de las hectáreas restituidas en las sentencias. Entonces tenemos un porcentaje muy alto en el meta y esto está relacionado con la UAF. Exactamente. No, sí, digamos, esto tiene varios casos, varias familias, pero el hectareaje alto se correlaciona justamente con la UAF en la zona. Pero vemos en el contexto que, digamos, esto está respondiendo a las formas de tenencia de la tierra en lo territorial, porque, por supuesto, esto no es una política ni de redistribución de tierras, ni de reforma agraria, es una política de devolverle a la gente lo que abandonó o lo que le fue despojado. Cuénteme, profesor. No, pero mi inquietud, y en Magdalena, que va por 2.373, que es la más alta de la costa, se explica en razón. De Magdalena, que porque no hay tantos, o cuál es la hay comparativamente con Córdoba hay menos protestas en Córdoba, pero mire la cantidad. Bueno, ya vamos a ver todas estas correlaciones. Es que es muy interesante lo que ahora vamos a concluir, porque justamente en estos casos nosotros estamos diciendo, hay unos solicitantes, ¿cierto? N solicitantes, que nosotros como unidad de restitución podemos, según su voluntad, presentar demandas o presentar ante los jueces sus casos de manera individual o colectiva, ¿cierto? Y por otra parte, los jueces, bajo su potestad, pueden también acumular diferentes casos, ¿no es cierto?, en una misma sentencia. Pero, adicional a eso, nosotros podemos tener para un mismo predio podemos tener varias familias, y adicional a eso también podemos tener en cabeza de una familia varios predios. Entonces aquí no siempre es uno a uno la correlación de pues sentencia, mucho menos, ¿no es cierto? Casos, solicitudes resueltas, ya vamos a ver todas esas variables, predios, hectáreas y personas y familias correlacionadas. Ya vamos a ver numéricamente esto a cuántas sentencias responde. Entonces, número de sentencias proferidas en cada una de las zonas donde tenemos ya sentencias emitidas. El porcentaje más alto está en Tolima, y allí hay un porcentaje alto de sentencias de carácter individual, y seguido por el Valle del Cauca. Sí, seguido por el Valle del Cauca. Allí en Tolima hay muchas sentencias que en hectareaje están reflejando tenencias de minifundio, incluso microfundio. Sí, exacto, en Ataco. Y en Ataco donde hay más, digamos, sentencias. Entonces, cada una de estas variables uno las va correlacionando y va viendo pues cómo, cuáles son los avances en cada una de las territoriales. Entonces, entre Tolima y Valle del Cauca tienen el mayor número de sentencias, siguiéndole Antioquia, Magdalena, Nariño, Putumayo y Sucre, ¿cierto? Vemos que en Córdoba tiene 24 sentencias, pero vamos a seguir hasta las 534 que llevamos sistematizadas. Ya vamos a ver qué significa esto correlacionado con las otras variables. Esto es un solo análisis. Tipos de órdenes. Entonces nosotros, para poder hacer un trabajo en relación con cada institución para el cumplimiento de las órdenes, estamos haciendo una agrupación de cuáles son los tipos de órdenes más recurrentes. Bueno, otros tipos es porque hay unas órdenes que se mencionan como procedimentales o como destinadas al goce efectivo de derechos, que es una orden muy recurrente y, digamos, no es específica sino general. Aquí van estos otros tipos de órdenes, pero digamos que el reconocimiento judicial de los derechos, o sea, la restitución jurídica de los derechos sobre el predio, es una de las órdenes más recurrentes, seguido por alivio de pasivos,
protección de la restitución, entrega material del predio, entre restitución jurídica y restitución material tienen un alto porcentaje. Luego las órdenes procedimentales, cancelación de antecedentes registrales. Bueno, ustedes van a ver ahí el largo listado de tipos de órdenes que tenemos. Ya ahorita les voy a mostrar un resumen de esta interpretación de todos estos datos. Aquí estamos viendo cuál es la distribución regional de las órdenes de restitución para cada una de las sentencias. Al momento, esas 534 sentencias en el país tienen un total, ustedes no alcanzan a ver allá, solo no. Hay un total de 10.536 órdenes en esas 534 sentencias. Territorialmente, esas son en su mayoría para el Tolima, Sucre, Magdalena, ¿cierto? Y seguido está Córdoba, Putumayo, Antioquia y Nariño, o sea, allí también Magdalena. Sigue, por favor. No, por favor, miremos. Me llama la atención Tolima. ¿Cuántas? Sí. Tolima, En hablando Tolima, de hectáreas. claro, no, estas son número de órdenes en las sentencias, ¿sí? Entonces, aquí Tolima, claro, tiene el mayor número de sentencias y entonces, por supuesto, también tiene el mayor número de órdenes. Y también se asocia con que tiene el mayor número de sentencias de carácter individual y no colectivo. Aquí hay entonces, digamos, muy grosso modo, una interpretación de estos datos. Perdón, y ustedes tienen el consolidado de hectáreas distribuidas. Claro, claro. Digamos, la diapositiva anterior, donde presentamos, si quieres devolverse un instante ahí. Este es el consolidado de hectáreas, ¿cierto? De hectáreas por territorial, de hectáreas restituidas, como decíamos. Pues en meta. ¿Cuántas tiene todo por ahí? 1.389 hectáreas. Sí. En las, perdóname, si quieres te vuelves, aunque ahorita lo vamos a retomar. Entonces, de Córdoba tenemos 772 órdenes, ¿cierto? Que es un 9% del total de órdenes a nivel nacional. Bueno, aquí hay como un breve análisis, ¿sí? muy cuantitativo de esta información. Porque justamente lo que nos ha permitido a la institucionalidad de esta información es que nosotros mes a mes les enviamos Incoder. Ustedes para este mes tienen 600 órdenes, de las cuales 300 son en titulación de baldíos, 50 son para proyectos productivos, 100 son para predios del Fondo Nacional Agrario y así sucesivamente. Mes a mes, y ellos eso no lo reportan como lo han cumplido. Bueno, entonces aquí, más del 50% de las sentencias se emiten en 7 departamentos que son pues Tolima y Valle, como vimos, que agrupan la mayoría de las sentencias, más de 70. Entre Magdalena, Antioquia y Putumayo tienen más de 40 sentencias. Nariño, Sucre, Meta, más de 30, y Córdoba le sigue con 24. Bueno, esa es parte de la... Uy, pero entonces ustedes tienen todas las que no hemos sistematizado de este mes anterior. Entonces, digamos que si hay 6, tenemos 30 en Córdoba, ya están en el rango de las 30. El 50% de las órdenes se concentran en 7 departamentos. Ya no estamos hablando de sentencias, sino de órdenes. Sin embargo, hay, digamos, se correlacionan estas variables. La mayoría están en Tolima y Sucre, le siguen Putumayo, Antioquia, Magdalena y Córdoba. Más del 80% de las órdenes se imparten a 7 de las 35 instituciones a las cuales por ahora nos han ordenado jueces y magistrados. Y son la SORIC, la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución, el INCODER, el IGAC y la Fuerza Pública. Bueno. Pero yo creo que hay información sobre el número de familias requeridas por departamento. También, ya ahorita le voy a mostrar solo para Córdoba, el total nacional y para Córdoba. Es decir, lo que les estoy mostrando es solo una de las formas en donde nosotros hemos cruzado diferentes variables para
los diferentes tipos de análisis que tendríamos que hacer. ¿Y por qué les estoy mostrando esto? Porque es muy importante esta información, que puede ser un instrumento muy cualificado de análisis para que nosotros, sea en la mesa, en el Comité de Justicia Transicional, en donde se nos ocurra que hagamos esos análisis, podemos decir efectivamente en dónde tenemos que enfocar como las baterías para ir mejor en el cumplimiento de las órdenes. Bueno, siguiendo acá, el 40% de las órdenes se dan a las oficinas de registro de instrumentos públicos, INCODER e IGAC. ¿Por qué? Porque estas son las instituciones que agrupan en un 52% las órdenes referidas a lo que de la forma más básica le dice la ley que debe contener la restitución de tierras, que es la restitución material y jurídica. Eso es, digamos, de lo básico que le dice la ley, se refiere a la restitución material y jurídica, de manera que el 52% de las órdenes están enfocadas a esa restitución material y jurídica, y se le ordena a estas instituciones, que son las que tienen que actuar para ello. Siguen en porcentaje las órdenes referidas. Es que me inquieta lo que le pregunté por lo siguiente. De pronto, en Tolima hay el mayor número aparentemente de sentencias dictadas y ya hay X número de órdenes, pero en Córdoba apenas hay 28 sentencias y ya hay muchísimas menos órdenes que en Tolima. Pero si usted multiplica el número de personas que hay beneficiarias de las 28 sentencias y las replica a su vez por el mismo número de órdenes, eso se dispara bien grande. De acuerdo, ya lo vamos a mirar, es que lo último era lo mejor. Entonces, siguen en porcentaje las órdenes referidas a las garantías de no repetición, tales como las medidas de protección, digamos, al predio, no a las personas sino al predio, y la seguridad de la entrega material, que en general son para la fuerza pública. Luego siguen las órdenes relacionadas con las medidas complementarias, y allí en medidas complementarias agrupamos lo que tiene que ver con proyectos productivos, vivienda, alivio de pasivos, que son como los mínimos que estamos diciendo nosotros desde la unidad de restitución. Ponemos como casi que el capital semilla para que podamos trabajar en estos temas. Y digamos, tenemos enseguida las órdenes relacionadas con, en general, lo que tiene que ver con retornos, reubicaciones, asistencia y ayuda humanitaria y garantías de los derechos. Aquí hay órdenes en términos de educación, de salud, de otros derechos. Sí, por favor. Ahora sí, a los entes territoriales. Entonces, las órdenes recurrentes a los entes territoriales se relacionan con infraestructura. Hay varias órdenes que hacen referencia a la adecuación de vías, servicios públicos y asistencia. El 80% de las órdenes están en cabeza de las entidades del ámbito nacional y, el 18% en cabeza de entes territoriales. De este 18% en cabeza de entes territoriales, un 12% se da a las gobernaciones y un 48% se da a las alcaldías. Es decir que, en general, estamos poniendo una responsabilidad grande en cabeza de las alcaldías, ¿sí? Digamos, es un 12%, pero lo que nos dice es que están mayoritariamente en cabeza de las alcaldías. En cuanto a sentencias por tipo de solicitud, entonces aquí empezamos a correlacionar lo que nos puede llevar a conclusiones sobre Córdoba. Un 68% resuelve solicitudes colectivas y el 32% resuelve solicitudes individuales. No obstante, este 32% pues tiene un peso grandísimo Tolima, por ejemplo. En las 502 sentencias, esto es, son 502 porque es otro corte, aquí tenemos información del corte de mayo, se resuelven 1.163 solicitudes sobre 1.264 familias. Entonces caemos en lo que nos dice el procurador, ¿cierto? Tenemos que mirar cómo se correlacionan las variables, sentencia, órdenes, pero sobre todo cuántas solicitudes resuelven y sobre cuántas familias. Y allí entonces pasamos, bueno, en 40 sentencias han acumulado procesos los jueces y magistrados. En general, en promedio se cobijan 4 puntos, esto es un promedio, no es pues tal cual,
Personas por fallo. En Córdoba se cogía en promedio 10 personas por fallo, muy superior al promedio nacional, ¿cierto? Con 115 familias. Esto nos da la medida que dice el procurador, y es que en Córdoba, a pesar que podemos tener unas pocas sentencias si se mira solo desde el punto de vista de la variable sentencias, pero lo que pasa es que en Córdoba lo que hemos hecho es acumular, ¿cierto? O poner demandas colectivas que cobijan a varias familias y varios predios. Entonces, digamos, y eso es parte de la discusión de la política pública, de cómo podemos hacer más eficientes los procesos, ¿sí? Y digamos, pues es una forma diferente de llegar, y hay muchos factores que inciden en eso, pero no porque en Córdoba tengamos menos solicitudes que en otras, quiere decir que estemos siendo menos eficientes en la restitución, ¿sí? Al contrario. Sí, cuéntame. No, que yo no lo digo así, yo lo miraba era en que en Córdoba hay un mayor número de familias restituidas a pesar de que hay menores fallos, razón a que el trabajo ha sido más efectivo, porque se ha trabajado con el fundamento de la ley que se puedan acumular las acciones en un solo proceso para como una gran concesión. Y hay fallos de 50 y tantas familias, de 28, de 30. Exacto, creo que estamos diciendo lo mismo en diferentes formas, pero es eso, es que digamos aquí las sentencias, a pesar que son menos, cobijan un mayor número de familias, ¿sí? Y de personas restituidas. Si quieres pasamos. Bueno, y quería hacer como digamos, zoom a lo que es Córdoba en el contexto regional, el contexto de la costa caribe. Entonces, tenemos aquí cuáles son los municipios en donde tenemos sentencias en Bolívar, ¿cierto? Y tenemos en esta columna el número de sentencias, que son 24, el número de solicitudes, que son 83, el número de personas identificadas por sentencias, que son 91, y esto es lo que nos da la información para poder hacer la correlación que usted insiste, ¿no es cierto? Que es el último, lo que nos muestra un poco cómo ha sido la eficiencia de los procesos, ¿sí? Entonces tenemos eso mismo para, bueno, María la Baja, Carmen de Bolívar y San Juan de Nepomuceno en Bolívar, San Diego, Valledupar, Agustín Boas y El Copey en Cesar, Montería y Valencia en Córdoba, Chivolo, Plato, Sabanas de San Ángel y Ciénaga en Magdalena, Morro, Ovejas, Coloso en Sucre. Otra cosa Sí. que hay que mirar en el aspecto personal no único, sino de varias personas. En Valledupar hay 3 jueces de restitución de tierra. En Sincelejo hay 4. Hay 4 en Sincelejo y 2 en Carmen de Bolívar. Sí, digamos. En Cartagena hay 2. De acuerdo. Y doctora, yo le quería hacer una acotación, porque estamos hablando de estadísticas, y cuando hablamos de estadísticas, a mí me gusta que las estadísticas sean exactas, Sí. porque no podemos equivocar con las Sí, estadísticas. señor. Entonces, el número de orden para Córdoba usted no lo puede mirar porque hubo 28 fallos. Tiene que mirar el número de orden en relación de los beneficiarios de esos fallos, que son más de 1060 en Córdoba. Porque a pesar de que la orden de la sentencia que se dictó, la primera orden de 32 beneficiarios, Sí. hay una sola orden validada para que escriba la sentencia de los 32, pero a cada beneficiario hay la misma orden. O sea, son 1000 y tantas órdenes de los 28 fallos que se han citado en Córdoba. Sí. Pues mire, aquí hay que hacer como 2 aclaraciones con respecto a lo que usted dice. Uno es que si ustedes van a tener esto y van a ver que las fechas de corte que tenemos son distintas. ¿Y eso responde a qué? A que esto es un sistema que estamos, primero no es un sistema, es una base de datos en Excel, con 10.000 y pico de órdenes, ¿sí? Digamos, con todas estas variables que les he mostrado. Y entonces es una herramienta que hasta el momento ha sido, digamos, complejo manejar y diligenciar, pero ahí estamos todas las instituciones como haciendo el esfuerzo, y queremos que los entes territoriales igual sonaran este esfuerzo. Pero total es para decirles que ya esperamos que en un par de meses tengamos un sistema robusto que nos permita hacer cortes efectivamente mensuales y tener unas estadísticas pues mucho más ágiles. ¿Y por qué hago la referencia?
porque ustedes han insistido mucho en cuántas son las personas restituidas y cuántas son las familias restituidas. Y esa es la variable en la que tenemos mayores dificultades. El epicentro del derecho es el hombre, hay una importancia de la restitución a cuántas personas beneficia eso. A las personas, cuántas benefician. Y justo esa es una de las variables en las que tenemos mayores dificultades. ¿Por qué? La unidad de restitución hace un esfuerzo muy grande por recabar toda esa información en la etapa, digamos, del análisis situacional, a través de la cartografía social, a través de todos los ejercicios que hacemos. Sin embargo, allí todavía no está toda la información completa. En algunas ocasiones, cuando las demandas llegan a los jueces y durante el proceso judicial, allí si hay acceso a alguna otra información, ellos contribuyen a complementar esta información. Pero allí estamos haciendo esfuerzos con la registraduría, con la unidad para las víctimas del registro de víctimas, con muchas herramientas a ver cómo complementamos esa información, porque efectivamente es una de nuestras debilidades. Es identificar totalmente cuántas son las personas. Cuénteme. Incluso hay órdenes que no van a aparecer jamás allí porque se dan durante el trámite del proceso. En estos días dimos unas órdenes a una víctima que había sufrido un caso que a veces dan hasta ganas de llorar, se llama un homicidio sobre, ¿te recuerdas? 3 homicidios de hijos y el yerno. 3 hijos y un yerno. Entonces ordenamos dentro de la diligencia que estábamos haciendo de realidad a la entidad del Estado encargada para que fuera el señor allá y hicieran todo el trámite de asistencia social y todo eso. Esa orden no va a aparecer nunca ahí. Bueno, ese es parte del trabajo importante, que justamente tener toda esta información es lo que nos da pie para decir cómo mejoramos. Nosotros sí venimos haciendo un trabajo con el Consejo Superior de la Judicatura para ver cómo tenemos también en la etapa judicial una información que nos permita recoger eso, porque obviamente todo eso da cuenta también de una gestión institucional, de una gestión desde los jueces, pero de una gestión también de respuesta o no desde la institucionalidad. Entonces, fíjense como la importancia de poder tener esta información nos permite hacer muchos análisis que eventualmente se pierden y se quedan ustedes solitos allí con esa información y con la dificultad de eventualmente no poder mover toda la institucionalidad que tendría que moverse. Bueno, sí. Claro, perfecto. Yo eso no lo he mencionado, pero eso para la unidad de restitución ha sido muy valioso y ha sido reconocido por el Consejo Superior de la Judicatura. Digamos que la semana pasada en la reunión que estuvimos fue reconocido que con esta herramienta de análisis y con identificar las dificultades y cuellos de botella, también las pretensiones de la unidad de restitución han mejorado, digamos, cualitativamente han mejorado en términos también de ser mucho más precisas, valga decir también de mayor conocimiento de la unidad de restitución del sistema, de las competencias de cada institución, porque así como, digamos, los jueces y magistrados tienen un conocimiento muy amplio de todo lo que implica esto, a la unidad de restitución también le ha implicado fortalecerse en muchísimas temáticas que no necesariamente lo tenía previsto. Sí, cuéntame. Mirando el tema, por ejemplo, cuando llega la víctima a la unidad de reconstrucción de tierra, muchas veces se enfocan en el tema tierra. Lógico, es una actividad que se dirige a donde? A la reconstrucción de tierra. Pero hay otros aspectos también obligatorios que para eso hay una reunión que ya dijo el doctor Rodrigo Torres en esta montería. Hay también que preguntar exactamente sobre el tema social anterior para tratar de buscar la verdad histórica de lo que sucedió. Y sobre ese tema a veces no se pregunta mucho. Ese caso del señor que le había comentado también, no solamente un solo caso, donde no se sabía y él narró con lágrimas en los ojos todo el tema que le había sucedido. Y eso es interesante para qué, no solamente para estadística de verdad histórica, es obligación de esta ley saber eso, entenderlo
y llevar a los responsables a que la justicia penal cumpla su labor como tiene que ser. Y también el aspecto social que tiene que ver con el tema psicosocial del señor y de pronto una eventual indemnización en el aspecto administrativo. Eso es muy interesante y sobre eso hay una reunión en la unidad. Perfecto, yo creo que hemos ido todos ganando en comprensión de lo comprensiva que es esta ley. Vamos aprendiendo. Claro, todos los días vamos aprendiendo. Entonces, lo que usted señala es muy importante y quizás son de los temas, digamos, de los que todavía menos nos habíamos ocupado, ¿cierto? Vamos como en cascada. O sea, fortalecemos primero como lo que es la restitución material y jurídica, que es como lo que usted dice, ¿no? Es el predio y los derechos sobre el predio, pero luego nos vamos más allá de decir, bueno, y las personas, y cómo puede ser el costo efectivo de derechos de las personas en al menos lo inmediato, y luego cómo puede ser la reparación integral, ¿sí? Y luego vamos a ver esos otros componentes de verdad y de justicia. Y aquí ustedes vieron que hay unas órdenes para el Centro de Memoria Histórica. Desafortunadamente para la Fiscalía hay pocas órdenes en comparación, digamos, con las órdenes para otras instituciones, porque allí hay las dos cosas por hacer. En términos de la verdad judicial y de cómo digamos, luchar contra la impunidad en los delitos que se han cometido contribuye con la reconciliación en el país, eso es fundamental. Eso pasa por el resarcimiento, digamos, a las víctimas, que en muchas ocasiones lo que dicen es que yo necesito es que me digan qué fue lo que pasó, ¿sí? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Etcétera. Eso es uno de los temas de los derechos a la verdad judicial, que es muy importante, no solo para que se investigue, sino para que el país conozca qué fue lo que pasó y para que las víctimas se sientan resarcidas con ese reconocimiento de qué fue lo que se pasó. Entonces, digamos, allí vamos como en cascada, viendo como todos esos otros derechos se ligan. Claro, e incluso en los encuentros que se han hecho ya, digamos, varios entre jueces y magistrados, e inicialmente la unidad de restitución, pero posteriormente con participación de otras instituciones también, se ha contribuido a ese diálogo que ha sido muy importante para nosotros entender, digamos, todas las implicaciones de nosotros no actuar suficientemente y con suficiente agilidad en la etapa administrativa, las implicaciones que eso tiene, pues no para los jueces, sino para los derechos de las víctimas, ¿cierto? Y eso cómo, digamos, contribuir desde la etapa administrativa en que ellos tengan una mejor y más cualificada información, y luego porque eso, por supuesto, se va a reflejar en que en el postfallo pues las órdenes sean mucho más precisas y que reflejen lo que usted decía, todo el contexto histórico y todo lo que entonces eso implica para la reparación integral. Por ejemplo, el señor procurador aquí presente, durante las audiencias y el trámite que hacemos de los procesos allá, pues lo hacemos en oralidad, cuando ha notado que un testigo, que una persona llega allá y dice absolutamente todo lo contrario a la evidencia que tiene el proceso, es decir, está mintiendo de la A a la Z, ha solicitado que se compuse copia a la Fiscalía para que investigue la actitud de ese testigo, porque él, antes de declarar, se le lee el artículo 442 del Código Penal del falso testimonio, está obligado a decir la verdad y nada más que la verdad. Entonces, hemos ordenado a la Fiscalía en la misma audiencia concursar copia contra esa persona para que investigue su conducta, porque aquí en restitución de tierra a nosotros no nos vienen a engañar. Aquí la persona tiene que decir la verdad y nada más que la verdad, y lo que diga tiene que estar dentro de un contexto histórico y tiene que concordar con otras pruebas que existen en el proceso. En el mismo sentido, doctora, también se ha advertido durante esas audiencias orales que se han examinado documentos tales como escritura pública
y los certificados de folio de matrícula inmobiliaria, en donde se dice que Jorge de Arcos Hoyos vendió su parcela número tal a fulano de tal, y al confrontar la versión de la víctima ahí presente con la escritura, uno se da cuenta que no aparece relacionada. Sin embargo, la Oficina del Registro de Instrumentos Públicos, sin que esa persona aparezca en la escritura vendiendo, aparece en la anotación como si hubiese transferido su derecho. Ese es un delito evidente de falsedad material en documento público y falsedad ideológica, que el juez no tiene que esperar que se vaya a dictar el fallo para que se investigue. Eso es investigarse de inmediato. Bueno, digamos que ustedes están haciendo referencia a un hecho que pues, desafortunadamente fue parte de lo que concluyó a todo el despojo. Y es que desde las actuaciones administrativas contribuimos con el despojo, ¿sí? Entonces, ya en el país hay muchas oficinas de registro, muchas oficinas del Infoder investigadas y muchos funcionarios investigados por eso, porque efectivamente allí hubo pues conestación, por lo menos, con las situaciones de despojo. Y pues debo decirlo, desafortunadamente en la costa eso fue muy frecuente. En el número de sentencias por departamento, entonces aquí tenemos en Bolívar tenemos en Bolívar tenemos el 16%, en Sucre el 25%, en Córdoba el 16%, en Cesar el 13% y en Magdalena un 30%. Sigue, por favor, en el contexto. Sí, cuéntame. Perdón, por favor, en relación a eso. Como quiera que en Córdoba hay dos jueces, pero también en el Tribunal de Antioquia, también en Intervalle, están contabilizados uno y otro. Claro, digamos, aquí nosotros lo que hacemos es poner todo por la territorial. Ahora, hay otras formas, digamos, como la variable de jueces y magistrados también está. Habría otra forma de mostrar y presentar la información y otra forma de hacer otros análisis, los que ustedes quisieran ver. No los tengo aquí porque, digamos, pues hace referencia a una cosa que tampoco nos compete a nosotros, que es mirar la eficiencia por jueces que en algún momento sí lo han estudiado, pero eso, digamos, sí entiendo que lo está adelantando es el Consejo Superior. Pero los jueces en eso de cumplimiento de los términos han sido muy efectivos. Los jueces vayan desde los 4 meses, los que se devuelven los magistrados. ¿Ustedes tienen un sueño? Bueno, es que tiene que ver con la complejidad de los procesos. Por supuesto que trabajar donde hay opositores que, como decía la magistrada esta mañana, y que ya crecientemente estamos viendo el fenómeno en el país. Nosotros iniciamos desde la Unidad para las Víctimas con, por supuesto, como nos tocaba, una posición y una, digamos, conciencia de la representación pro víctima y punto, ¿cierto? Porque partíamos del supuesto de que todos los victimarios y despojadores eran, digamos, como los grandes despojadores que siempre hemos, digamos, visto en algunos tipos de despojo. Lo que nos estamos dando cuenta en muchos procesos es que allí ha habido familias, otros campesinos, incluso otras familias desplazadas que se asentaron en esos predios que fueron pasando de mano en mano y que llamamos segundos ocupantes y con los cuales estamos haciendo un trabajo, efectivamente, porque no podemos revictimizar porque no estaríamos contribuyendo a la reconciliación en el país. Ya estamos trabajando con la Defensoría del Pueblo. Nosotros no podríamos representar a los opositores o a los segundos ocupantes, pero la Defensoría del Pueblo sí tiene que hacerlo. Estamos haciendo un trabajo con el Infoder para mirar cómo le podemos dar una solución a eso. Si las vamos a sacar de este predio, ¿qué solución les vamos a dar en otro lado? Estamos buscando soluciones también, entonces, con el Infoder ya apropió unos recursos para eso y para mirar si podemos trabajar proyectos productivos con ellos. Es decir, y con la Unidad para las Víctimas empezamos a hacer un trabajo de mirar, bueno, cómo podemos entrar con otros mecanismos que prevé la ley si son víctimas, si son desplazados, o cualquier otra solución que les tenemos que dar, pero no podemos, digamos, a campesinos, pobres, desplazados, dejarlos sin cuenta. Para hacer una pregunta, si la magistrada Ada trató el tema, que parece ser que en el tribunal de ella, que es el tribunal de Bolívar, hubo un caso
donde se pudo probar la buena fe exenta de culpa. ¿Te acuerdas que esta mañana? De manera general, lo que hay un caso. Creo que es el único caso a nivel nacional donde se ha podido demostrar la buena fe exenta de culpa, que eso es bastante complicado y muy difícil. Sí, en el país ya hay varios. Digamos, eso es en los que ella, pues, por supuesto, tiene competencia, pero en el país ya hay varios, hay por lo menos 5 o 6, y se está buscando cómo podemos usar. Hay casos, sobre todo en Magdalena Medio, hay unos casos en Sucre y hay unos casos en Meta. Y con esos estamos empezando a hacer esos pilotajes con la Defensoría, con el INCODE, estamos mirando con la Unidad para las Víctimas cómo podemos responder, claro. Porque, pues, digamos, hay diferentes salidas y la propuesta que han hecho es cómo compensamos, ¿sí? Pero, pues allí efectivamente hay que entrar a mirar en el proceso eso cómo se recoge, porque pues el mandato del Fondo de la Unidad de Restitución es clarísimo, entonces no es obvio que podamos actuar allí, entonces bueno, pero digamos ya se está trabajando en la materia, ya estamos mirando qué respuestas podemos dar a esos casos que sí. Sigue por favor. Bueno, acá está el número de solicitudes resueltas en las sentencias por departamento, entonces ya vemos aquí cómo comienza a crecer por esta variable la respuesta en Córdoba, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la acumulación y las sentencias colectivas. Sigue por favor. Acá de nuevo entonces, por el número de personas identificadas en sentencias, crece muchísimo más la variable con respecto al resto de la costa y tenemos más personas cubiertas, cobijadas en estas medidas de restitución. En hectáreas, pues decíamos, de todas maneras aquí no necesariamente se refleja ni una mayor eficiencia ni nada, tiene que ver con la distribución de la tenencia de la tierra en el territorio, pero en todo caso en Magdalena es donde hay un mayor hectareaje restituido. Sí, por favor, seguido pues por favor. Aquí estamos hablando de la variable predios. Tenemos en Córdoba un mayor número de predios con un mayor número de familias, entonces de nuevo por sentencia. Sí. Y ahora bueno, esto ya como ahora sí el resumen. Entonces este es el detalle de lo que tenemos en Córdoba. En Montería tenemos lo que llevamos aquí en este corte 23, entonces aquí este es el ajuste en el sitio, 23 y 5 en Valencia. Aquí tenemos reflejado el número de solicitudes resueltas que son 188 en las 20 de Montería, con 318 personas. Y en Valencia, de las 4 sentencias, 35 solicitudes resueltas para 238 personas. Bueno, esto es entonces ya netamente lo que hemos venido analizando del número de sentencias por cada uno de los municipios. El número de solicitudes resueltas de nuevo, para el total de las 223, 188 en Montería, el número de personas identificadas. Sí. Bueno, y aquí esto es como el último toquecito ya de esto, y es solamente un ejemplo de lo que mes a mes, de la forma como mes a mes nos han venido reportando instituciones. Las instituciones que nos han reportado hasta el momento periódicamente y más juiciosas en sus reportes son la Superintendencia de Notariado y Registro con toda la información de las oficinas de registro de instrumentos públicos, la Unidad para las Víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el INCODE, la Fuerza Pública, el IGAR y pues bueno, la misma Unidad de Restitución de Tierras. Esto es, digamos, como en el histórico, un balance muy general, porque algunas han venido reportando, por ejemplo, y ahí pues como que valga el llamado, hay unas órdenes que van a las entidades financieras, pero se menciona, digamos, como a la Superintendencia Financiera, a Finagro y al Banco Agrario para el acceso a las medidas financieras, pero allí como que
pues lo que hace, por ejemplo, Finagro reportarnos, que ha reportado, dice, ya ingresé en la base de datos por si hacen solicitudes a través de la banca, porque yo soy banca segundo piso. Entonces son, digamos, respuestas que sí, están respondiendo a la orden, pero de fondo, pues no hay una solución que le esté llegando propiamente a la víctima. Bueno, entonces en este ejemplo es solamente en este último corte mensual lo que la Unidad para las Víctimas nos reportó en 509 órdenes, y luego lo que estamos construyendo con cada institución es, por cada orden, cuál es la ruta de cumplimiento, cuáles son los tipos de órdenes que tienen que cumplir, y sobre cada tipo de orden, cuál es la ruta de cumplimiento. Eso lo estamos haciendo a nivel nacional y a nivel territorial. Entonces aquí, digamos que vemos que que el mayor número de órdenes está en la acreditación de la inscripción de las víctimas, por ejemplo, en articulación interinstitucional, en contacto con las víctimas para remitir a oferta institucional, en acercamiento con solicitantes, en verificación y caracterización de las familias, en inscripción en el registro único de víctimas y el plan de atención a víctimas. Digamos, todo esto tiene que ver justamente con lo que a la unidad le están ordenando cumplir, es un carácter, digamos, coordinador del sistema. A la superintendencia, no, pero pues bueno, no voy a pasar por todas estas, si quieres sigue. La superintendencia pues también es otra de las que nos reporta. Y a nivel territorial, como les digo, todavía estamos muchísimo más crudos de recoger, como las órdenes que les dan a los entes territoriales y que nos reporten. Al momento nos han reportado de 6 entes territoriales, de los 14 con los que tenemos órdenes, sentencias emitidas. Y entonces este es un ejemplo de cómo estamos consolidando por lo pronto los reportes, es cuántas órdenes en el periodo y por cada ente territorial, o si hay otra como ejemplo, tú me pasas a la siguiente, hay otra como ejemplo ahí, o por tipo de orden, ¿sí?, que le dan al ente territorial. Bueno, yo le voy a hacer una precisión. sí. Yo creo que esto sirve para que efectivamente se tenga un control sobre el cumplimiento. El juez, voy a decir unos ejemplos, el juez ordena que a fulano y a sultano restituido del municipio de Montería, Secretaría de Salud, y tienen que asegurarle el carnet del régimen subsidiado. Entonces, supuestamente ese cumplimiento de la orden sería que el secretario le conteste al juez o a la información que usted solicite que sí, que efectivamente al señor Fudeco de Cárcel le dio un carnet número tal de régimen subsidiado. Entonces yo me pregunto, ¿ese es un cumplimiento de la orden? Y a eso van las entidades, echan un discurso y todo el mundo feliz porque ya el tipo tiene un carnet. Pero mentira, con ese carnet no accede a ningún servicio de salud. Porque la orden se cumpliría en el evento en que la entidad territorial le diga cuál es la red prestadora de servicio y efectivamente él puede acceder a esa red. Ojo con eso. Y le voy a hablar otro ejemplo. En materia de educación, el juez le dice a la Secretaría de Educación si él tiene la caracterización del grupo familiar del restituido que debe prestarle la educación a los hijos del restituido. O sea, a la semana la secretaria sabe de Educación le manda el juez y dice sí, de acuerdo a la caracterización que usted me envió, hay 2 niños en edad escolar de país preparatorio a la primaria, y sí, allá hay un colegio en Santa Paula que tiene cupos, si él quiere, cuando vaya allá, porque hay tantos estudiantes, tantos salones, tantos profesores, y hay 3 niños que pueden estudiar en el bachillerato también en que hay cupos. Pero vamos a ver, eso es una oferta así como que gráfica, pero vamos a ver si eso se puede materializar en la práctica. Por ejemplo, el municipio de Montería, el juez le da la orden para que haga los alivios en cuanto a los impuestos que debe el predio. Entonces él le contesta, el alcalde le contesta, sí señor juez, ya tal, aprobamos el acuerdo número tal que dice que a las personas restituidas se le va a hacer la exención del pago de impuestos por 5 años. Pero ese es el cumplimiento de la orden. Ese es el cumplimiento de la orden. Claro, entonces nosotros ya le doy la palabra a Loris, porque justamente ¿qué es lo que estamos haciendo ya en este momento? Por lo pronto tenemos esto, pero le hemos dicho a las
Porque, por ejemplo, hay órdenes supremamente complejas como las de retornos, que yo no puedo decir cumplí o no cumplí, yo tengo que mostrar la progresividad en el avance del cumplimiento. A eso se refieren las rutas de cumplimiento que estamos diseñando con todas. ¿Cómo decimos? Para titulación de vacíos yo hago A, B, C, D, E, ¿cierto? Esa es mi ruta de cumplimiento, los 5 hitos o pasos. Y yo me demoro 3 meses en el primero, 3 días en el segundo, 1 mes en el tercero, y eso me puede dar cuenta de cómo voy avanzando en el 20, el 30, el 50, el 90% de la orden hasta reflejar el goce efectivo del derecho, cómo se materializa ese derecho. Entonces, claro, el esfuerzo en este momento es ir puliendo, ir desmenuzando esta información. Eso ya lo tenemos en el orden nacional con el 80% de las instituciones que mostramos allí, de las 35 vamos al 20 y pico, pero en el nivel territorial sí estamos todavía, digamos, un poco avanzando en ese ejercicio, todavía no lo tenemos concluido, y eso es lo que nos contribuyen aquí, digamos, desde la mirada a nivel territorial. ¿No? ¿Quiénes son? Quería decir como se diseñaron unas rutas para atención en el tema de salud, precisamente por los funcionarios que están aquí de la Secretaría de Salud. Unas rutas de acceso y de atención a los beneficiarios de la restitución de tierras con derechos territoriales con la Secretaría de Salud y con la Secretaría de Educación, precisamente para atender estos beneficiarios. Creo yo, y así como me lo dijo la funcionaria de la Secretaría de Salud en el tema de cobertura, a nosotros nos interesa ver pues, a que ellos accedan, porque a nosotros entre más niños tenemos, para nosotros es mejor. Las dificultades que hemos identificado, que se han identificado es porque algunos beneficiarios vivían, por ejemplo, en Apartador o vivían en otro lado y no se trajeron los documentos al trasladarse hasta acá, a Montería, no se trajeron los documentos que son los requisitos que piden las instituciones educativas para poder acceder a la institución educativa. Entonces, eso ha sido como un cuello de botella en algunos casos específicos que se han identificado de estos beneficiarios que vivían en otros lados y se han venido a vivir a Montería. Claro, pero entonces, justo preciso el ejemplo que tú presentas es el mejor ejemplo para decir para qué es útil esto. Para nosotros está siendo útil para eso, para decir, es que aquí, en este requisito que tiene tal secretaría, hay un cuello de botella y cómo podemos solucionarlo. Porque si se trata del goce efectivo del derecho de la persona, no podemos pararnos por ese requisito o tenemos que ver cómo entre la institucionalidad logramos intercambiar la información que requerimos para que se pueda cumplir ese requisito. Entonces, ese es el ejercicio que estamos haciendo, digamos, a nivel territorial, y que es muy importante que todos los que pues estamos aquí, como que la institucionalidad podamos contribuir con ese ejercicio. Pues todas las secretarías de los entes territoriales tendríamos que estar un poco haciendo este ejercicio. Nosotros estamos desde el nivel nacional y para esta herramienta tratando de hacer una estandarización, porque pues digamos es muy complejo manejar tanta diversidad, pero mientras más desde la territorial nos reflejen esa diversidad, podríamos ser más precisos en esa medición. En el tema de salud, por ejemplo, se ha identificado algunos que están ya, que tienen su régimen subsidiado, otros que no, y ayudan a tramitar, a orientar y a tramitar la institución de la EPS. Y las dificultades, las huellas de los derechos se han identificado que los que estaban afiliados al régimen contributivo quieren pasar al régimen subsidiado. Entonces, ¿cómo se hace para orientar en este proceso a la víctima? Efectivamente, ellos son las víctimas de la firma, pues el traslado de esta solicitud, y así sucesivamente por los casos como específicos que se han identificado y que las funcionarias de la Secretaría de Salud que están acá han trabajado como en ese aspecto. Efectivamente, todo no es como el color de rosa, como uno quisiera encontrar los casos. Para el caso del tema de pasivos, la unidad de restitución de tierra gestionó desde la alcaldía municipal específicamente. El alcalde presentó un acuerdo, un proyecto de acuerdo para alivio y exoneración de pasivos por un periodo de 2 años para Montería y para Valencia por un periodo de exoneración de todos los impuestos que habían sobre el predio, impuesto predial sobre el predio, y exoneró por un periodo pago de impuestos prediales
Gloria, perdón, pero eso, yo voy a la práctica, eso no opera automático, allá que yo voy y apunto. Usted va y consulta la base de datos del municipio y tenga la absoluta seguridad que aparecen como deudores morosos. Ese es el seguimiento que hay que hacerle al acuerdo, porque el acuerdo no es automático, el acuerdo no borra la base de datos. A ver, No, pero aclarando hablando del caso particular en Valencia, justo hace una semana estaba una carpeta hecha solo para los fallos y las órdenes que se han enviado con los paisalgos de cada uno de los predios. O sea, no es solo lo que el orden en sí y el acuerdo tal del consejo, no, cada uno de los paisalgos está firmado por la persona. pero fíjense lo valioso de estos escenarios. Por eso le digo, pues, Es que sí, lo que pasa es que bueno, estoy diciendo, Pero miren, estos escenarios, Hable ahora. y así lo podíamos mencionar entonces en las otras secretarías del municipio, hablando del municipio de Valencia. Y lo dije así, hace 20 días que estuvieron y lo notaron. El procurador decía, sí, en la escuela en Villanueva hay 5 cupos. No, le estamos diciendo 5 cupos y venga, diga, pero como no tenemos todavía, porque se estaba haciendo lo de la voluntariedad, sí, el acta de voluntariedad. Bueno, entonces para el año lectivo que comienza, los cupos ya están creados porque estábamos esperando que nos dijeran, sí, son 3 niños para segundo, tal. O sea, pero el municipio, o sea, hablo nuevamente en lo particular, no está en el papel la orden diciendo, sí, vamos a exonerar del impuesto. Ahí está el paisaje, está la carpeta creada. Y el acto administrativo, Ahí está, no está el paisaje de cada uno de los predios que ya están los fallos en el municipio. bueno, Perdón, yo voy a y después, voy a insistir en lo siguiente, voy a aprovechar porque hoy están los funcionarios de la Secretaría de Salud del municipio de Montería, es un hecho usual. Fue un equívoco frente a un restituido la afirmación que hizo el policía de que hubo una parturienta y que a él le tocó atenderla. Eso no lo inventó el procurador, eso lo puso él en 2 sitios diferentes. Es más, uno en presencia de un organismo internacional que estaba. El procurador se da la tarea de investigar efectivamente si es una persona de Leticia la que le aconteció el hecho. Pero lo relevante del caso de la doctora, por ejemplo, en Leticia ya viven más o menos 22 familias restituidas. Y hay un puesto de salud que sería la red pública que prestaría el servicio. No tiene un médico fijo. Un médico creo que va 2 veces a la semana. Y creo que tampoco hay una enfermera, es la información que tengo. Entonces, ¿qué servicio de salud se le va a prestar a la persona que está ahí cuando lo requiera? Y se han presentado todos los casos que ya están investigando, personas que se han cortado, personas que ya se han dado con el martillo, trabajando. Es decir, en la faena de campo sucede un incidente. Entonces, repito, esa red prestadora del servicio tiene que responder el municipio de Montería, porque si no, va a haber problemas. El día 12 hay una audiencia de seguimiento con el tribunal y el doctor decretó 4 audiencias más de seguimiento a 4 fallos distintos. Y en eso vamos a ser exigentes. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias de esa parte. como este es un escenario, digamos, más académico de compartir, pues yo lo que, ya te doy la palabra, pero yo, digamos, como lo que quiero llamar la atención es de lo valioso que es podernos reunir también en los escenarios interinstitucionales que están reglados por ley para hacer este ejercicio periódicamente, para que todos estemos enterados de cómo vamos, de qué estamos haciendo, de dónde tenemos las dificultades y de qué podemos hacer para, digamos, para poder solucionar esas dificultades. Si quieres. Claro, bueno, yo iba a hacer referencia, es como que, si bien el marco es de restitución, quería como aclarar que el tema de restitución en materia de créditos y pasivos es no solo para los restituidos, es para todas las víctimas y está así en el marco de la ley. Entonces, a veces, algunos esfuerzos que se hacen por parte de unas entidades en unos municipios aprovechando el tema de restituciones de tierra, pues se deben hacer extensivo a todas las víctimas, ¿no? Recordar también que existe en materia de restitución de créditos y pasivos la resolución 021 del 2012 de la Superintendencia Financiera, en donde establece unos requisitos especiales para que las víctimas puedan acceder a estos beneficios en el tema
tema del manejo de sus pasivos y deudas. Entonces, no solo es un tema del restituido, es un tema de todas las víctimas, y eso pues quería como recordarlo también acá en este escenario. Y bueno, no dejar que la posición del procurador es bien importante. Hoy día del servidor público nos toca fuertemente, nos llega la... sí, hay unos compromisos. Hay un tema que es un tema de lo que es legal, y uno, aprovechando en este escenario académico, uno a veces choca con algo que se llama principio de realidad. Hay unas cosas que encontramos en las normas, que encontramos en unos sistemas, que encontramos, pero cómo se vuelve realidad y cómo se materializa. Creo que es un tanto la preocupación que siento de las reflexiones muy bien anotadas del señor procurador, y es que efectivamente no solo con el tema de los restituidos, sino con todas las víctimas, a nosotros se nos vuelve, digamos, la complejidad de lo social frente a lo que está establecido, frente al sistema, frente a la reglamentación y frente al principio de realidad. Y el principio de realidad que nos dice que las víctimas están en un sistema, están incluidos, están reconocidos, la oferta está establecida, pero nadie les está prestando efectivamente el servicio. Y entonces las víctimas se están quejando porque dicen: yo tengo un carnet, yo tengo, pero a mí nadie me está atendiendo. La ley es maravillosa y dice, está un programa especial de atención social y en salud especial para las víctimas, pero a mí nadie me está atendiendo de esa manera, ¿sí? Y yo sigo haciendo colas, yo sigo haciendo una fila, y a mí me siguen negando. Entonces eso es, digamos, nosotros acá en este escenario de construcción académica podemos ver que hay una lucha. ¿Cómo reducimos esa lucha de lo legal, de lo formal, pero del principio de realidad? Y eso tiene que ver, creo, con un poco de cuando estemos diseñando, ¿sí? Cuando nos estamos diseñando todo esto, que cómo hacemos que la ruta, ¿sí? No olvidar el principio de realidad y no olvidar efectivamente los derechos de la víctima, que tienen que ser materialmente efectivos. ¿Cómo podría? No sé si a usted allá le quedó de alguna manera resuelta la duda que me planteaba esta mañana. No sé, casi no. ¿Casi no? Mejor dicho no. Mejor dicho no. Es que aquí no hay voluntad, mientras no haya voluntad política por parte de la entidad del ESNARIP, este proceso no avanza. Eso lo tengo más claro que saber cómo me llamo. Bueno, pero yo para eso sí retomaría un poco como las palabras que ya varios han dicho acá, y es que en esto todos tenemos un papel, todos los que estamos acá, todos. Y si cada cual suma cumpliendo su papel, yo creo que la cosa puede mejorar. Claro. Ustedes también. Esa es la idea, ¿no? Entonces, es la idea central de la ley. Podamos como hacer como los esfuerzos entre todos de sumar y sumar y sumar, y yo creo que ahí vamos llegando. Claro, nos falta recorrido todavía, pero se trate como de que sumemos todos entre. Hablando de órdenes, siguiente que tocando un segundo el tema de la salud. Todos sabemos que la salud en Colombia no funciona, pero eso de que no funcione no quiere decir que nosotros como juzgados, siguiendo la sentencia, y la Procuraduría no le va a respirar en el oído las entidades que tienen encargadas de tratarlo. Y otro tema, no solamente las víctimas tienen que mirar el resuelve y el fallo de la sentencia. Habrá muchas cosas que no están en el fallo, que no están en el resuelve, pero que son obligatorias. ¿Por qué? Porque es que un fallo no es la repetición de la ley. El fallo lo que está es tratando dos casos particulares específicos, porque la ley es general y estamos manejando un proceso específico. ¿A dónde nos lleva esto? Y les pongo un ejemplo. El caso del tema de las libretas militares. Una sentencia fuera que nos diga que la víctima o su hijo tiene que ir al distrito 13 de Montería a tramitar el tema de la libreta militar, y que la compensación es gratis, que no tiene que pagar un peso.
Si la sentencia no lo dice, eso no quiere decir que a él no se le aplique la ley, porque el artículo de la 448 lo está diciendo. Simplemente él es víctima y vaya, yo soy una víctima y tiene que tramitarle el tema de yo tramitar, y eso no está de resuelta la sentencia. Es que para el cumplimiento de la ley, necesariamente no todo tiene que estar en un resuelto de la sentencia. El plan de empleo rural del SENA. Que valga el tema para enfatizar lo que seguramente va a complementar la compañera, y es que por eso nosotros estamos poniéndole todas las baterías al tema de retornos. Porque si nosotros hacemos con el ente territorial, que es el primero obligado por ley en formular los planes de retornos, ¿sí? Y trabajamos con toda la institucionalidad en hacer el checklist de todos los componentes, ¿sí? Porque es que el plan, la sentencia nos dice retornos, con todo lo que dice que el retorno, tenemos que ir chequeando por cada familia, por cada persona, qué es el componente que no tiene y que hay que digamos, incluirlo en ese plan de retornos, y eso es la carta de navegación más integral que podemos tener para hacer la restitución realmente efectiva con todo lo que eso incluye. Cuéntanos. No, que adicionalmente a lo que está diciendo el juez, o sea, la unidad para las víctimas viene adelantando con cada núcleo restituido un plan de asistencia y atención. Y en ese mismo plan de asistencia y atención es donde se evidencian todas esas situaciones, problemas, y hay unas remisiones a una oferta. Es decir, no necesariamente tiene que estar en una sentencia que la señora del restituido necesita una consulta con unos audífonos, eso no lo dice la sentencia en ningún momento, pero el PARI, que se llama así lo dice, y hay unas revisiones específicas que se le hace a salud, que se le hace a educación, que se le hace al SENA de acuerdo a unos requerimientos previos en el momento en que se le hace ese plan al hogar restituido, incluso no solamente al jefe de hogar, o sea, se vinculan todo el núcleo familiar, y esa es una labor de la unidad para las víctimas. Y en ese sentido estamos, o sea, si el año pasado, si bien es cierto, no teníamos la herramienta y no se le aplicó a ninguno de los restituidos, por eso este año se inició con todo el proceso pasado y a los actuales. Entonces, ese es un instrumento que es valioso exactamente y es de doble vía. O sea, como coordinadores de sistema tenemos que hacer un seguimiento a esas ofertas para que efectivamente se puedan restablecer los derechos de los restituidos. Complementando con la compañera, es que la misma ley establece que la reparación integral debe ser adecuada, eficiente y transformadora. Entonces, obviamente hay que hacerle un plan, que es un proceso que se hace individual, es un proceso en donde se mira la afectación directa de ese núcleo o de esa persona. No solo se mira la afectación, sino sus potencialidades, y entonces poder cumplir efectivamente con una reparación. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el señor juez. O sea, la sentencia no tiene por qué ser una repetición de las normas que están en la ley y, bueno, averiguarse todo, ¿no? Porque para eso está la ley, y precisamente nosotros en la unidad, como lo decía Caterina, tenemos esos pares o ese plan que se le hace, que es como una metodología de trabajo, es un proceso importante para poder garantizar que esa reparación sí sea adecuada, que además sea acorde, digamos, efectiva y obviamente transformadora, que el principio transformador obviamente está en el marco de toda la ley de víctimas, y no solo para los restituidos. Entonces, sí, es valioso eso, y el trabajo y el esfuerzo que se hace precisamente con cada núcleo, con cada individuo, para poder hacer efectivo lo que dice el marco de la ley y lograr la reparación integral. La doctora Analia empieza a responderme un poquito a la pregunta. Ay, bueno, Andrea. Un poquito. No hay dicho que me la ha respondido. Bueno, ahí vamos. Sí, aquí hay un aspecto positivo, empezando desde lo que dijo el juez ahora rato. Hay que crear un comité de seguimiento al proceso, pero un comité sólido, donde esté la representación de la Procuraduría, de los jueces competentes, así como el compañero que está acá, porque yo sé, y yo lo distingo, y sé que él es muy eficiente dentro de su campo. Porque es que a esto hay que meterle mano dura para las instituciones que no están asumiendo su responsabilidad. Por eso decía, mientras que las instituciones del ESNARIF
no asuman la responsabilidad como tal, el proceso no va a funcionar. Entonces es allí a donde yo quería llegar. Es el comité, un comité de seguimiento al proceso, pero un comité funcional, porque tampoco un comité que aparezcan ahí unos nombres y que hasta ahí. No, yo me voy a meter al comité, pero a partir de allí no dice nada. Eso es lo que nosotros pretendemos y queremos que se dé. Y ojalá que aquí de este diplomado que estamos haciendo se empiece a hacer por lo menos en Córdoba, porque yo sé que no existe. Y la idea es que exista, porque es que de alguna manera estas instituciones tienen que responder por lo que les toca. Claro, fíjense lo importante de poder tener, para tener una agenda real y aterrizada, es muy importante tener esta información, ¿sí? Y que sepamos quiénes sí están cumpliendo, porque hay las instituciones que sí están cumpliendo, quiénes están cumpliendo parcialmente y por qué no han podido cumplir, ¿cierto? Y quienes definitivamente no cumplen y qué pasa detrás de ese no cumplimiento. Es muy importante para poder hacer un ejercicio serio y aterrizado, como usted dice, tener este tipo de información. Entonces, yo sí creo que llámese como se llame el escenario, el grupo o el comité o como lo quieran llamar, pero sí es muy importante que nosotros podamos reunirnos mensualmente a hacer esos análisis, claro, y a mirar cómo vamos y qué pasa con cada uno de los casos, de las personas, de los criterios, con todo el tema. Porque también es importante, digamos, ahí mirar y hacer una diferencia para poder enfocar baterías en quienes no estamos de alguna manera cumpliendo suficientemente, ¿cierto? Pero reconocer también que hay otras instituciones que están trabajando y que están poniéndole toda la voluntad y buscando los recursos para hacerlo. Sí. Cuénteme. Pues desde la perspectiva o la palabra que decía la doctora Lidia, es interesante el tema de que debe ser transformadora, el retorno debe ser transformador, la reparación debe ser transformadora. Para nosotros es muy importante que eso se diera, pero lo que nosotros vemos realmente es que no es así. Por ejemplo, en el caso de Santa Paula, ellos tenían una escuela, tenían puesto de salud. Si hablamos de transformadora, eso deberían ellos por lo menos ir al lugar así como lo tenían, porque lo dice la ley, no lo digo yo. Así como ellos salieron en esa época, así deberían de ahora, cuando fueran a retornar, deberían tener su escuela, deberían tener su producto de salud, deberían ya tener una vivienda. ¿Dónde está la transformación si están viviendo en Cambuche? ¿Dónde está la oferta institucional donde usted ve preguntando a los retornados por qué a mí todavía no me han incluido en el programa de adulto mayor? Que es algo tan sencillo como incluirlo en el programa de adulto mayor, la libreta militar. Eso se ha tocado en el Comité de Justicia Transicional varias veces. Y todavía hay cantidad, pero si usted ve, políticamente si entran las personas a llevar, tome para que me metan en el programa de adulto mayor, metan en 10, 20. O sea, eso es transformado para nosotros. Y hay veces que uno tiene que decir esto, o en su mayoría hay que decirlo, porque es triste que primero esté la política, que realmente la política pública, la politiquería, que la política pública. Y eso es lo triste. Si el plan retorno se estuviera dando a cabo, como está por lo menos como se planteó, y que lo hicimos, o sea, lo estuvimos trabajando entre todos, otro resultado debería haber. Pero es triste cuando están las personas pidiendo que entre y que es ley, que ellos ya deberían estar en el programa de adulto mayor, ya deberían tener sus libretas militares, pero políticamente llevan 10, 15 personas y entran. Entonces eso no hay transformadora, ahí no hay preparación transformadora para nosotros. Pues bueno, yo les mire, nosotros con este esfuerzo que venimos haciendo de que nos juntemos, de que además de que nos juntemos y nos articulemos, sepamos para qué nos vamos a articular y para qué nos vamos a juntar. Esa es la clave no es cogernos
sus entidades y meterlos acá, traer un docente, exigirles una serie de cosas, no, eso tiene un norte y una ruta, y el escenario académico precisamente nos sirve para eso. Yo invitaría a varias cosas. Lo primero es que el tema es que usted no hace, es que usted hizo o ustedes hizo, eso realmente no tiene ninguna funcionalidad y no tiene un valor que uno le pueda decir, eso sirvió para algo. Realmente cuando uno tiene unas responsabilidades públicas, porque yo no sé si lo he dicho, tal vez sí lo he dicho, el tema de la función pública es una dignidad muy grande. Es tal vez una de las obligaciones que además en un país como Colombia pues tiene unas responsabilidades enormes. Lo vigila su jefe, sus subalternos, lo vigila la Procuraduría, lo vigila la Fiscalía, o sea, se tiene una cantidad de ojos encima. Entonces eso no permite construir algo que es tan básico en los relacionamientos entre los seres humanos y entre las entidades, que es la confianza. O sea, yo cómo confío en la unidad de víctimas, por ejemplo, para el caso de las víctimas o lo que acaba de decir Beatriz o algunos de ustedes, ¿cómo confío si no creo o no tengo la disposición para tratar de confiar en lo que esa persona hace, lo que esa persona representa, su dignidad? El juez reclama permanentemente, es que la ley, es que hay que cumplir la ley, es que hay que cumplir la ley, y eso está bien. O sea, si no cumplimos la ley, pues estamos fritos. Pero hasta qué punto ese cumplimiento de la ley me lleva a perder flexibilidad frente a otros temas. Entonces, yo quiero invitarlos mucho a que pensemos el escenario del diplomado, a que la articulación que estamos tratando de plantear con los ejercicios, con los docentes, sirva para que aprendamos a construir esa confianza que requerimos para que esto salga adelante. Porque yo sé que es muy complicado, no es que nosotros somos humanos, los humanos somos envidiosos, no nos gusta trabajar con el otro, a veces no le creemos a la gente, eso le pasa a uno, eso me pasa a mí, pero uno tiene que quitarse como esas caretas y esas vendas, porque a pesar de que uno puede estar, perdonen con los que tienen menos de 30, uno que es más viejito, pues a uno le cuesta juntarse, le cuesta trabajar de la mano con el otro, y nosotros lo que queremos invitarlos es a que nos juntemos, pero que nos sepamos juntar para un propósito común, que es sacar adelante, y sobre todo que las víctimas nos crean, y no solamente las víctimas, o sea, toda la sociedad. Yo creo que hay un problema fundamental que ustedes tienen que ir pensando, es cómo comunican lo que están haciendo. Eso es un problema. Miren, acabo de encontrar una noticia de la rendición de cuentas de la unidad de víctimas, y puede que nosotros los que estemos en el medio conozcamos que aquí 6.500 víctimas en Córdoba han sido reparadas, pero ¿será que eso lo conocen otras personas, otras víctimas en el departamento? Yo ayer le mostraba la noticia a varias personas en Tierra Alta y por aquí no han venido, por aquí no sabemos. Entonces, yo sé esto porque manejo la información, me interesa y todo, pero nosotros ¿cómo estamos comunicando los logros y los resultados de la gestión, incluso de las mismas organizaciones de víctimas? O sea, eso de que aquí funcionen las mesas en articulación, eso no lo están logrando en todo el país. Entonces, ¿cómo encontramos las herramientas en comunicación para mostrar lo que estamos haciendo? Yo creo que es un problema también comunicativo de las herramientas. Pues quería hoy, pero no alcanzamos por tiempo, mostrarles la página web que construimos. Se la alcancé a mostrar como a 2 personas, porque tienen que hacer un ajuste para la publicación ya la próxima semana. Pero para mí eso es un orgullo mostrar algo que genera un valor muy significativo en términos de construcción de paz y reconciliación. La articulación que estamos haciendo acá, eso no lo hacen en cualquier parte del país, con las heridas que hay acá, con todo lo que hay que superar.
Entonces, bien importante que pensemos en eso, en cómo comunicamos, cómo mostramos los resultados, que si hay retos, oportunidades y falencias, pues claro, mira todo lo que nos dijo la juez, las demandas, o sea, una cantidad de cosas que efectivamente necesitamos seguir avanzando, pero pues esa es la institucionalidad que tenemos, ese es el Estado que tenemos y esa es la normatividad que tenemos. Si tuviéramos algo mejor y si pudiésemos hacer mejor las cosas, seguramente lo hacemos, porque yo creo que ustedes no hacen mal su tarea, porque nadie hace mal el trabajo para el que fueron contratados o están ahí, pero sí mirar un poco en el escenario cómo trabajamos más en llave, cómo nos articulamos, eso es vital en este ejercicio. Un poco en consonancia con lo que acabas de decir, es que yo les traía, pero pues el tiempo no dio, sin embargo yo le dejé este link a Jennifer, porque aquí hay una serie de videos, no sé si tú puedes bajar allí, hay una serie de videos que incluso están en YouTube, pero también están en la página de la Unidad de Restitución, porque aquí todos estos videos lo que están es mostrando experiencias, que esto no es para hacer propaganda, es para que todos, como efecto demostrativo, porque todos podemos aprender de todos, ¿sí? Entonces, para que todos miremos qué han hecho, por ejemplo, en otras regiones, en otros casos que nosotros podríamos también replicar, ¿sí? Entonces, yo les invito, pues, ustedes les pueden reenviar. Yo solamente iba a poner uno de esos, pero no alcanzó el tiempo, pero entonces para que ustedes puedan no solamente verlos, sino también eventualmente emplearlos para eso, para ver cómo podemos tomar ejemplos de algunos otros casos que han sido, digamos, exitosos para la gente y que podemos nosotros replicar. Pues, perdónenme por ser insistente, pero no me puedo ir esta tarde sin empezar. Yo creo que, sin adelantarme, este diplomado ha sido trascendente y constructivo para todos nosotros. Yo estoy seguro que hoy todos los que están sentados aquí tienen una visión distinta de lo que es la Ley 1448 y eso les permite desde su puesto de trabajo, donde lo ocupen, en el sector privado, en el sector público, tener una visión diferente. Pero lo que sí no podemos echar de menos es que la Ley 1448 tiene unos actores disímiles. Los jueces y la Procuraduría cumplen un papel y a juicio qué bien que se ha cumplido el papel. La Hacienda nos muestra. Córdoba, 28 sentencias, 1.000 y tantas familias restituidas. La unidad ha presentado las demandas. Ha habido algunos inconvenientes, pero se han superado. Ahora lo que los jueces y la Procuraduría reclaman es que los otros actores le den cumplimiento a ese trabajo que nosotros hemos hecho dentro de restitución de tierra, ese que hizo la unidad, ese que ha hecho el juez. Eso es titánico, eso no es fácil. Eso no es fácil. Hemos puesto todo el empeño, hemos tomado todo el trabajo para cumplirle a las víctimas y hemos cumplido. Ahí están 1.000 y tantas personas restituidas. Eso nunca había acontecido en medio de un conflicto. Pero hay otros actores de la ley que le toca cumplir el resto. Y nosotros, los que hemos trabajado, exigimos y pedimos cumplimiento. pues yo ya debo viajar, entonces pues les agradezco